Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 8 de septiembre del 2015, nuestra lección lleva por título De Saulo a Pablo. Y bien, para comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a pedirle a Dios que nos dirija a través de su Espíritu Santo y para ello vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente. Gracias, Señor, porque usted nos abre el entendimiento, permite que el Espíritu Santo sea en nuestros corazones para comprender realmente el mensaje que usted tiene para nosotros el día de hoy. Bendiga a todos sus hijos donde quiera que se encuentren, a todos aquellos que nos están escuchando. Si tienen alguna necesidad, alguna aflicción, alguna enfermedad, Padre bendito, suplicamos que su mano poderosa sea sobre cada uno de nosotros para que seamos llenos de su amor, de su Santo Espíritu y tengamos esa esperanza, ese gozo de recibirle en nuestros corazones a través de su santa palabra. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos da. Le suplicamos que se quede con nosotros y que usted sea quien hable a través de este medio. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, de Saulo a Pablo. Hemos hablado en estos días de la lección número 11 titulada Pablo, antecedentes y llamado. Y el texto para memorizar, que vamos a repetirlo una vez más. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versos 15 y 16. Y sabemos que estas palabras son de nuestro Señor hacia la persona del apóstol Pablo. Cuando fue Saulo de Tarso, un perseguidor, cuando fue llamado, ¿verdad? Y eso lo podemos, esa historia tan hermosa de un llamado que hace nuestro Señor, de un encuentro que tiene Saulo de Tarso con nuestro Señor Jesucristo, de la forma en que nuestro Señor Jesucristo se preocupa por nuestra vida, de tal manera que no importa lo malo que estemos haciendo, sino que escuchemos su voz en el momento indicado. Vamos a leer un poquito sobre cómo fue la conversión de Saulo a Pablo. Como sabíamos, Saulo, su nombre que pues tiene ascendencia judía, es del linaje judío de la tribu de Benjamín. Sin embargo, él fue criado y enseñado de acuerdo a los romanos, así que él conocía la palabra de Dios, pero de una forma equivocada. Había sido instruido en el templo de Jerusalén con los sacerdotes. Sin embargo, el conocimiento que él tenía no estaba de acuerdo a lo que Dios quería que él hiciera o que él llevara a cabo en su vida. El libro de Hechos, capítulo 9, nos dice que cuando Saulo tenía esa inquietud de servir al Señor y comprendió que para agradar al Señor debía de quitar a todos los blasfemos del camino, había de limpiar, entonces él fue llamado al consejo del Sanedrín, lo dice el espíritu de la profecía, y era un joven que tenía toda la energía de servir a nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor sabía que si transformaba su corazón, Él no cambiaría su forma de servir. Y nuestro Señor nos conoce y conoce nuestros corazones y sabe de la forma en que le vamos a servir cuando el Espíritu Santo transforme nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ayer vimos cómo Él sufría persecución, azotes y todo lo malo que puede haber en la mente de un hombre que sirve a Satanás. Sin embargo, él ahora comprendía lo que estaba haciendo sufrir a las personas, él creyendo hacer lo correcto, sin embargo estaba realmente desviando su camino, porque es lo que quiere el enemigo de Dios, que desviemos nuestro camino y que hagamos nuestra voluntad conforme a nuestra inteligencia humana
y nos desviemos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero nuestro Padre Celestial, en su infinito amor y en su misericordia, está al pendiente de nosotros de tal manera que Él va a permitir que nosotros pasemos por alguna circunstancia o situación difícil, la cual nos haga recapacitar y nos haga volver al camino correcto. Cuando él iba ya teniendo las cartas que él solicitó a los sacerdotes, si él encontraba algún hombre, alguna mujer que adoraba a nuestro Señor Jesucristo o que estaba predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas que él había enseñado, pues eran tomados y eran llevados presos, o eran azotados, o eran apedreados, eran sometidos a un juicio de acuerdo al enemigo de Dios, porque lo que el enemigo de Dios quiere detener la obra, él quiere que todo se vuelva un caos y que haya muerte y que haya sufrimiento. Entonces nosotros conocemos cuáles son las intenciones del enemigo de nuestro Padre Celestial. Pero Dios, en su infinita misericordia, por ese amor tan grande que tuvo hacia nosotros y que envió a su único Hijo a morir por nosotros, Él le da una oportunidad a Saulo para convertirlo en Pablo. Y entonces él, yendo por el camino hacia Damasco, él dice las Sagradas Escrituras, ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos, podemos leer con calma de los versos 1 al 22. Él, yendo por el camino hacia Damasco, le rodeó repentinamente un resplandor de luz que venía del cielo, y él cayó a tierra y enseguida escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y en ese momento pues lleno de temor, de miedo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo: levántate, entra a la ciudad, a la misma ciudad a la cual él iba dispuesto a perseguir a los cristianos y llevarlos a la cárcel o apresarlos. A esa misma ciudad, nuestro Señor Jesús cambia ahora su perspectiva en cuanto a la misión que tenía Saulo, y ahora va a servirle a Dios como Pablo. Él pregunta: ¿quién eres, Señor? Saulo, al escuchar la voz, al ver el poder de esta luz, al no poder resistirse y caer al suelo, él está reconociendo el poder de nuestro Padre Celestial. Él sabía que no podía ir en contra de esta luz. Así que esta luz es la claridad que Pablo necesitaba para reflexionar de la convicción o de los conocimientos erróneos que había adquirido en su instrucción o en la enseñanza que se le había dado. Nuestro Señor Jesucristo le dice directamente quién es. Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo te atreves a ir en contra de Dios mismo, creyendo hacer la voluntad de Dios? Pablo aquí, Saulo, en este momento todavía, él enseguida le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué le pregunta esto? Bueno, porque él estaba haciendo algo que creía que era la voluntad de Dios. Y cuando él escucha esta voz, él sabe que proviene de Dios. Él sabe que esta voz no es de algún ser humano. Él sabe que es del Todopoderoso. Y entonces por eso hace la pregunta: bueno, entonces dime qué quieres que yo haga, ¿no? Y el Señor le contesta, el Señor Jesucristo enseguida le contesta y le dice: levántate y entra a la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. A veces nosotros en nuestra vida tal vez vayamos tan apresuradamente que no sepamos hacia dónde vamos. Y a veces se nos atraviesa algo que nos hace reflexionar. Bueno, pues agradezcamos, es Dios a través de su Espíritu Santo que nos está llamando a volver al camino correcto. Tal vez de alguna manera nos hemos desviado. Si no es así, qué bueno, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pero si no, hagamos una pausa y detengámonos. No vamos a ser pues detenidos de esta forma en la cual lo fue Saulo, porque esta es una situación, una circunstancia muy diferente, pero esta lección del día de hoy nos tiene que hacer una parada, un alto total, para recapacitar qué camino estamos pues enfocados a seguir. ¿Estamos
tomando el camino correcto conforme a la voluntad de Dios, o estamos como Saulo, creyendo hacer lo correcto, sin embargo estamos pues fallándole a la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo lo instruye que entre a la misma ciudad a la cual él iba a buscar cristianos para perseguir, pues los mismos hombres que acompañaban a Saulo, pues también se espantaron, levantaron a Saulo y pues se dieron cuenta que pues esta situación no era algo normal que pudiera acontecerle en este momento. El espíritu de la profecía nos dice en Hechos de los Apóstoles, en la página 93, nos dice que el último día de viaje que tenía este gran hombre, Saulo, valiente, ¿verdad?, que iba en busca de los cristianos, a la mitad aproximadamente del día, ellos estaban fatigados de haber caminado, porque ellos sí tomaron su misión en serio. Al acercarse a Damasco, vieron las amplias extensiones de la tierra fértil que había en ese lugar, los hermosos jardines y los fructíferos huertos, regados por las frescas corrientes de las montañas circundantes. Después del largo viaje a través de desolados desiertos, tales escenas eran en verdad refrigerantes. Mientras Saulo con sus compañeros contemplaban con admiración la fértil llanura y la hermosa ciudad que se hallaba abajo, súbitamente vieron una luz del cielo, la cual, según él declaró después, me rodeó y a los que iban conmigo, una luz del cielo que sobrepuja el resplandor del sol, demasiado esplendente para que la soportaran ojos humanos. Ofuscado y aturdido, cayó Saulo postrado en tierra. Y mientras la luz brillaba en derredor de ellos, Saulo oyó la voz de nuestro Señor Jesucristo que le decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temerosos y casi cegados, tanto Saulo como los hombres que lo acompañaban por la intensidad de esta luz que era el resplandor del mismo nuestro Señor Jesucristo, pues estos hombres que iban como compañeros de Saulo oían la voz, pero no veían a nadie. Sin embargo, Saulo comprendió lo que se le decía porque le hablaba en su lengua hebrea. Sabemos que Saulo era del linaje de Benjamín, del linaje judío. Por tal motivo él conocía el lenguaje hebreo, él hablaba hebreo, aunque había sido criado en Tarso de Cilicia, él sabía y conocía perfectamente este lenguaje. Y nuestro Señor Jesucristo le habla en este lenguaje. Entonces él así comprende que esto es algo divino, esto no es una casualidad, ni es ningún hombre quien le está hablando, un humano, ¿verdad?, como nosotros, sino que él entiende en este momento que esto es la voz de Dios mismo. Así que él por eso hace la pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Y también dice: dime qué quieres que yo haga, ¿no? La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Las palabras oídas conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Saulo vio ahora que al perseguir a los seguidores de Jesús había estado en realidad haciendo la obra de Satanás. Vio que sus convicciones de lo recto y de su propio deber se habían basado mayormente en su implícita confianza en los sacerdotes y en los magistrados que le habían instruido. Les había creído cuando le dijeron que el relato de la resurrección era una ingeniosa creación de solamente los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús mismo se reveló, Saulo se convenció de la veracidad de las aseveraciones de los discípulos. En aquel momento de celestial iluminación para Saulo,
Su mente actuó con notable rapidez. Las profecías de las Sagradas Escrituras se abrieron a su comprensión. Vio que el rechazamiento de nuestro Señor Jesucristo por los judíos, su crucifixión, su resurrección y ascensión habían sido predichos por los profetas y le demostraron que era el Mesías prometido. Y reconoció entonces el discurso de Esteban antes de ser apedreado. Imagínense toda esta transformación tan tremenda, toda esta visión que recibe Saulo en este momento. Esa luz que lo para en el camino, no solamente era para aturdirlo y que perdiera la visión humana, sino que era para iluminar su visión espiritual y esclarecer su vida y darle a entender que él estaba sirviendo a Satanás y estaba cometiendo un grave error al perseguir a los cristianos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le da ese discernimiento, esa sabiduría de entender las profecías y de aceptar que realmente nuestro Señor Jesucristo es el único que podía redimirnos, que su sangre preciosa es la única que puede redimirnos del pecado para vida eterna. Y entonces Dios le permite este conocimiento, nuestro Señor Jesucristo abre su entendimiento, el Espíritu Santo habla a su mente espiritual de Saulo, y él logra comprender que todo lo que predicaban estos cristianos que él había perseguido, incluyendo a Esteban, sobre cómo Jesús había sido rechazado por los judíos, sobre cómo nadie aceptó su crucifixión y resurrección y ascensión como parte de la redención de la humanidad. Y él entiende todo esto, y es por eso que Saulo, cuando estudiábamos el día de ayer, él decía que no le importaba perder todas las cosas que él tuviera a cambio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a cambio del amor de nuestro Señor Jesucristo, a cambio de una vida tan de cerca con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y si leemos nosotros los evangelios y leemos también las cartas que envió el apóstol Pablo, que escribió, nosotros vamos a encontrar cómo él menciona a nuestro Señor Jesucristo en casi todos sus escritos, porque él había comprendido este gran mensaje. Entonces nosotros no debemos de ignorar esto, porque de Saulo a Pablo es la conversión real que hace nuestro Padre Celestial cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo. Nosotros, como les vuelvo a repetir, no estamos persiguiendo cristianos, pero probablemente estemos siendo piedra de tropiezos o estemos siendo unos cristianos que van en un camino equivocado, y nuestro Señor Jesucristo hoy nos está hablando para recapacitar. Hoy nos quiere dar luz para que nuestra mente espiritual vea la palabra del Señor conforme se tiene que ver, conforme se tiene que entender y conforme se tiene que vivir en esta vida. Y es algo que experimentó el apóstol Pablo cuando nuestro Señor Jesucristo lo llama al arrepentimiento, lo llama a esclarecer sus dudas. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 26, versos 16 y 18. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí el apóstol Pablo está relatando cómo fue su conversión y cómo nuestro Señor Jesús lo llamó para que, así como él fue iluminado en su entendimiento, nosotros también seamos llevados de tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, y que entendamos que no debemos de estar bajo la potestad de Satanás, sino bajo la potestad de Dios, y que recibamos por fe a nuestro Señor Jesucristo y así recibir el perdón de nuestros pecados para heredar la santificación que solamente Dios nos ofrece a través de la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la lección podemos encontrar unos puntos, 5 puntos que marca
sobre cuáles serían los resultados de la obra de Pablo. Pues los resultados serían los mismos de la obra de Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de Pablo. Y como número uno es abrir los ojos de la gente, hacer que Dios y Jesús sean reales, presentes, activos y atrayentes en nuestra vida, pasar de las tinieblas a la luz, que eso sería de la ignorancia espiritual al conocimiento, que es un tema central del Evangelio, y vamos a ver qué nos dice Lucas con respecto a esto. El capítulo 1, versos 78 y 79, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esta es la intención de nuestro Padre Celestial a través de este hermoso mensaje de Pablo. Volver de los caminos incorrectos, de estar bajo la potestad de Satanás, a estar bajo la potestad de nuestro Dios. Recibir perdón de nuestros pecados, y que el problema del pecado tiene una solución en este mensaje vivo, sanador y central de los cristianos. Recibir un lugar entre los santificados. Esto significa ser miembro de la Iglesia de Dios sin tener en cuenta pues la etnia, el género o la nacionalidad. Bueno, en cuanto a la etnia y al género, sin ser hombre o mujer, eso no hay problema. Dios no hace acepción de personas. Entonces, Dios está llamando a todos por igual, pero nos está llamando a su luz admirable, que es una sola, es un solo conocimiento, es una autoridad divina, no conforme a nuestras convicciones, creencias o inteligencia humana. Es conforme a los principios de Dios. Nosotros estamos hoy siendo llamados a cambiar conforme a la luz del conocimiento divino. No importa quiénes seamos y quiénes hayamos sido en el pasado. No importa de qué país somos, no importa de qué lugar o en qué lugar hayamos sido criados, no importa si somos hombres o mujeres, no importa. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que este mensaje de la vida del apóstol Pablo es en gran manera algo que nos debe de hacer reflexionar de cómo nuestro Señor puede transformar nuestra vida de oscuridad a una vida llena de luz. Pero sabemos que esta vida no va a ser fácil, porque hemos visto a través de los estudios de estos días, hemos visto cómo Dios, al cambiar a sus hijos, el enemigo no está contento, y entonces va a haber persecución, va a haber azotes, va a haber pruebas. Entonces, pues nosotros es como debemos de comprender y vivir por fe de que Dios no va a abandonar a sus hijos, porque nos ama de tal manera que no nos va a abandonar. Y si estamos pasando por una prueba por ser buenos hijos de Dios, alegrémonos y gocémonos. Esto no es algo sencillo de lograr, porque ¿cómo puede alguien gozarse si está sufriendo? Pero gocémonos en el Señor, en esa esperanza bendita que Él nos da, de que Él un día va a enjugar toda lágrima, va a quitar toda tristeza, toda enfermedad de nuestro cuerpo, y Él nos va a recompensar por esta fidelidad. Es algo que comprendió Pablo y es algo que llevó en su corazón y que trata de transmitirnos el día de hoy para hacernos comprender que lo que vale y lo que importa más en nuestra vida es ir por el camino correcto. No importa si perdemos nuestra propia vida, sabemos en el nombre de Jesús que Dios nos va a devolver una vida mucho mejor que la que llevamos en este mundo. Dios promete hacer esa transformación en nuestra vida también. Y Dios en este día quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu vida, quiere darte luz, quiere darte entendimiento, quiere perdonar tu pecado y quiere decirte que te ama y que muy pronto viene por ti y por mí si nosotros aceptamos esta verdad tan hermosa, este mensaje de amor y de misericordia que tiene para nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo fue claro cuando vino a este mundo y dijo que Él no traía paz sino espada. ¿Por qué? Porque como este mundo ha sido gobernado por el enemigo de Dios, entonces lo que no está de acuerdo a la voluntad del enemigo de Dios es lógico que no va a tener paz y tranquilidad en este mundo. Pero nuestro Padre Celestial nos dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo y que debemos de luchar por regresar a esa ciudadanía. Pablo menciona siempre que él era judío y que él era judío.
¿verdad? Y que era del linaje de Benjamín y era criado, ¿verdad? Y enseñado en Jerusalén. ¿Para qué? Para que se identificara con la gente que lo rodeaba. Sin embargo, Dios lo mandó primero con los gentiles, con los reyes, lugares en donde nosotros vamos a ir comprendiendo en esta semana lo que falta de estudio para comprender realmente hacia dónde lleva Dios a sus hijos. Y esta vida no es fácil, vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pero vale la pena hacerlo porque es la única forma en la cual nosotros llegaremos a la patria celestial y conoceremos esa santificación real que se nos ofrece, esa santificación del reino celestial, y viviremos al lado de nuestro Señor Jesucristo y conoceremos de frente ese amor tan grande que nos tuvo nuestro Padre Celestial para enviar a su único Hijo, para dejarnos un gran consolador como lo es el Espíritu Santo, y Él está dispuesto a transformar nuestra vida hoy siempre y cuando nosotros escuchemos su voz. Así que cuando escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, sino seamos como Saulo, ¿verdad? En este momento Él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Estas palabras, estas preguntas son clave en nuestra vida para cuando escuchemos el llamado de Dios. Si hoy escuchamos el llamado de Dios, digamos: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Él nos va a llevar al momento indicado, al punto correcto, en donde Él nos va a decir qué quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Nosotros vemos como Pablo comenzó a predicar. En cuanto a él se le quitó esa ceguera que había tenido, él fue bautizado, y una vez que él fue bautizado, él comenzó a predicar en las sinagogas y comenzó a ir hacia los gentiles, hacia los reyes, y a todo mundo comenzó a predicarle de esta gran experiencia que había tenido con nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros vemos aquí cómo nuestro Padre Celestial tiene el poder para transformarnos, no importa qué hayamos sido, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios para cumplir su voluntad. Dios quiere que hoy escuchemos su palabra, que escuchemos su voz y que no endurezcamos nuestro corazón para que Él pueda hacer su voluntad en nuestra vida y podamos ser transformados. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a comprender y a discernir entre lo bueno y lo malo, de tal manera que escuchemos su voz y hagamos su voluntad. Gracias por acompañarnos. Esta es una cortesía y producción de Ministerio Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a dejar sus mensajes, pedidos de oración o preguntas, y si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les deseamos un excelente día a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren.